Muy bien, y frente a este tema, hablemos a esta hora en comunicación por Zoom con Carlos Javier Soler. Él es coronel de la Reserva Activa del Ejército. Coronel, muy buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a ustedes y a toda su audiencia. Coronel, gracias por hacer contacto con nosotros a esta hora. Comencemos analizando este tema hoy desde la Unidad Nacional de Protección. Varias cartas se enviaron pidiendo más protección para el senador Miguel Uribe Turbay. ¿Qué tanta responsabilidad podría tener el director de la UNP con esta situación al haberse negado ante estas solicitudes? Bueno, el director nacional de la Unidad Nacional de Protección, el doctor Augusto Rodríguez, tiene mucho que explicarle a las autoridades. Ya fue denunciado penalmente el día de ayer. Afortunadamente, un abogado prestigioso en representación de Miguel Uribe toma la decisión. Yo creo que habiendo tenido asiento allí en su momento hace 5 años como representante y delegado del ministro de Defensa en ese REM participan 13 entidades que hacen la evaluación del riesgo. Cuando tú vas allá, llenas un documento y dices, yo tengo un riesgo, se hace una evaluación, visitas, verificaciones, sobre todo activistas de derechos humanos, líderes políticos, y allí se evalúa si el riesgo es ordinario o extraordinario. Cuando tú tienes riesgo extraordinario, como el caso de Miguel, ya pasa a una junta, donde en esa junta de 13 personas, donde tiene asiento, lo dirige el Ministerio del Interior, pero ¿a través de quién? A través del director de la UNP, porque la UNP pertenece al Ministerio del Interior. Y allí le dicen, se reúnen y dicen, bueno, frente a ese riesgo extraordinario vamos a darle una camioneta blindada, un chaleco, una pistola, vamos a tener 2 escoltas, 4 escoltas, 6 escoltas, 60 escoltas, depende de la amenaza y el riesgo suyo y de su núcleo familiar. Eso está organizado en un decreto 1139 de 2021. Entonces allí en el decreto nos dice el procedimiento, pero dice que siempre quien puede tomar medidas urgentes es el director de la Unidad Nacional de Protección, es decir, Augusto Ramírez. Augusto Ramírez tenía 22 solicitudes, contestó 20 diciéndole que no, con unas evasivas que realmente incluso desbordan lo legal y podría convertirse en un delito de acción por omisión, porque él le dice, mire, la última fue de hace menos de un mes, y le dice, mire, yo estoy en riesgo, yo estoy haciendo campaña ya prepresidencial, por favor verifícame, y en lugar de pasar de 7 a 10 o a 12, como senador de la República tenía que tener 4. La pregunta del $1.000.000 es ¿por qué de los 4 solo tenía 2 y por qué le bajaron de 7 a 2? Allí hay un tema bastante delicado que es motivo de investigación y que la Fiscalía en la actitud de transparencia tiene que ser muy célere, porque allí hay procedimientos que no entendemos cómo la vida de una persona se pone en semejante riesgo en un país tan polarizado, pero sobre todo Augusto Ramírez tiene unos antecedentes de haber pertenecido al M-19, de haber estado en un grupo amnistiado, sí, pero con algunos temas de una cercanía demasiado próxima a Gustavo Petro desde su unidad de trabajo. Es un ingeniero químico, no tiene la experticia en seguridad, en defensa, en protección de vida, no tiene cero. Entonces lo que estamos asistiendo es a una colocación de personas sin experiencia en cargos públicos, es decir, no cumple el perfil. Coronel, ¿cómo es este sistema de la UNP? ¿Quiénes son las personas del país que tienen una mayor asignación de un esquema de seguridad? ¿Funcionan estos esquemas de seguridad y cómo garantizan que no sean infiltrados? Bueno, aquí hay varios procedimientos dentro de la UNP. Uno de los principales procedimientos que causa algún asombro o alguna rabia a algunos sectores, pero que cuando uno lo conoce dice, pues hasta lógico. Los sindicalistas que tienen medidas de seguridad extrema porque han sido violentados, los miembros de grupos y colectivos de personas como ONG defensores de derechos humanos, en su mayoría con alguna tendencia o afinidad hacia la izquierda ideológica, no armada, pues ellos se les ha dado la oportunidad, incluso a los miembros de las FARC. Los miembros de las FARC tienen una unidad especial dentro de la Unidad Nacional de Protección con un director que está en los acuerdos que se encarga de prestar la seguridad. ¿Y qué se les dice a ellos? Les dice, vea, tiene riesgo máximo, entonces tiene derecho a 5, 7, 4, 10, 2 carros blindados, una moto, chalecos, radios. Entonces dice, sí, entonces, pero ellos ponen a los de ellos. Mire el tema, ellos dicen, bueno, entonces yo quiero a Pedro, a Juan, a Marcos, mi sobrino, mi tío, y les dan un pequeño entrenamiento y ya quedan haciendo de su esquema. Esto es algo peligroso para la democracia, lo hemos dicho, pero digamos que entendible que usted confíe su entorno a gente muy cercana a usted o a su afinidad ideológica. Desde que no tenga antecedentes ha sido autorizado. ¿Qué está sucediendo?
que en los casos de gente de la centro o de derecha o políticos de centro derecha o partidos políticos opositores no les dan esa oportunidad. Les imponen a quiénes son sus escoltas y entonces usted tiene que plegarse a que le coloquen una persona que usted no conoce y decir que usted confía en ella porque confió en ella Augusto Ramírez o Augusto Rodríguez. ¿Por qué Ramírez y Rodríguez? Porque él es Augusto Rodríguez, pero en el M19 figura como Augusto Ramírez. Por eso es la dicotomía que se presenta y la confusión. Allí uno dice, pero entonces confió, entonces estamos llenando la ONP de personas ex M19, y sí, la respuesta es sí. FARC también sí. Entonces usted como Miguel Uribe puede terminar mañana asignado con una persona que era reintegrado de las FARC o de las AGC o de las AUC. Sí, muy válido que el Estado brinde las segundas oportunidades, pero no cuando se trata de proteger la vida y la integridad de candidatos presidenciales, de senadores, de representantes en extremo riesgo y sobre todo en un país tan polarizado como el que tenemos en este momento, que la vida e integridad es el derecho de los derechos, el derecho fundamental más fuerte, y creo que aquí ha habido ligereza en el manejo de Miguel Uribe, en la seguridad de Miguel Uribe, y hoy hay un resultado que nos tiene que llamar a que responda Augusto Rodríguez y que por lo menos por transparencia el presidente tiene que apartarlo. Yo de candidato con esquema, yo tuve esquema hasta hace 6 meses y yo trataría de devolver los esquemas hasta que no me garanticen que esas personas pasen polígrafo, que esas personas sean idóneas y que realmente sí garanticen la vida de mi hija, de mi esposa, mía, porque es lo más importante que tiene un ser humano. No podemos asistir en este momento en Colombia a que se ponga en riesgo la democracia por el capricho de Gustavo Petro de poner a una persona no profesional y con mucha afinidad política de él y con radicalidad izquierda. Coronel, en todos los consejos extraordinarios de seguridad que se han adelantado luego de este atentado, se ha llegado a la conclusión de aumentar el esquema de protección, no solo de los precandidatos y candidatos presidenciales, sino también de sus familias. Pero hay una cifra y un dato que es importante y es el presupuesto de la UNP. Tiene 2,6 billones de pesos para este año y al cierre del mes de abril solo le quedan 214 mil millones de pesos. ¿Cómo van a hacer entonces con este presupuesto que ya está tan reducido para poder ampliar esos esquemas de seguridad y de protección? Hay dos entidades que ayudan y que apoyan mucho los esquemas de protección. Uno es DIPRO, la Dirección de Protección de la Policía, que también sale a subsanar dentro de sus funciones constitucionales y legales estos temas de apoyo. Pero es clarísimo que está desfinanciada la UNP, es clarísimo que está desbordada, mire lo que voy a decir, está desbordado los esquemas a miembros de grupos armados ilegales que se encuentran en el proceso de paz total. Es increíble que hayamos visto cómo una persona cabecilla de grupo armado ilegal con orden de captura internacional, es capturado en Antioquia en el mes de noviembre. Ustedes lo vimos con 3 camionetas blindadas y más de 8 hombres armados y procede el ejército a hacer la detención, no quiso parar, le tocó llevarlo a un batallón. Toda una tragedia no hacerle caso a la fuerza pública en un retén, pero digamos que tiene una argumentación o un relato que vende. Pero tenía, escúcheme bien, 12, 14 personas. Una persona con orden de captura. Y a un candidato presidencial, senador de la República, le tenían 2, la misma UNP. Yo pienso que todas estas personas que andan en paz total, que en diálogos sociojurídicos, una cantidad de cosas que nos gustaría que llegaran a algún lado, si hubieran resultados estaríamos aplaudiendo y valdría la pena la inversión, se ha convertido la UNP y por eso esta persona del M19 allí, ideológicamente colocado y estratégicamente colocado para tapar las cosas y darle juego o manejo al tema de seguridad, jugando con los esquemas y la vida. Entonces, si tú eres opositor al gobierno un poquito, te dejan 4, pero si mañana hablas más duro, te dejan 2, y si hablas más duro, le quitan el esquema. Eso es una extorsión que se está configurando desde la Unidad Nacional de Protección. Pero a los bandidos porque tienen orden de captura internacional por extradición, o narcotraficantes, o asesinos de la fuerza pública y de la ciudadanía, entonces le suspenden la orden de captura y le ponen 18 hombres con escoltas. ¿A ustedes les parece que nuestros impuestos, si lo hace una persona sensata, desde la tranquilidad, de la centralidad, pues el bandido no tiene tanto problema, pero a ese le ponen 18, 15 y tenemos por lo menos, calculo, 40 esquemas en este momento así, pero a los senadores y representantes de los partidos de oposición, como el Centro Democrático, como Cambio Radical, como senadores que se han ido radicalizando, defendiendo la democracia, les tienen 4 y cuando hablan muy duro les bajan a 2. Allí configura un delito en cabeza de esta persona que parece que no tuviera temor de Dios y que yo claramente lo digo, no lo conozco, pero lo he estudiado,
un ingeniero químico, ¿qué hace haciendo estudios de riesgo y avalando que tú eres más posible que otro? Gravísimo esto para la democracia, delicado. Muy bien, pues Carlos Javier Soler, coronel de la Reserva Activa del Ejército, muchísimas gracias por atendernos a esta hora en Consejo de Redacción. A ti y a todos tu gran audiencia, un saludo muy especial. Y hay que tener dos cosas, fortaleza y templanza. En este momento es fortaleza y tranquilidad para toma de decisiones. Muchas gracias.